Hola, ¿cómo están? Espero que estén muy bien. Estamos cerquita a la Navidad, cerquita a las fiestas otra vez. Bueno, hoy tenemos para orar Groenlandia. Groenlandia es una isla grande, pero a su vez tiene pequeñas islas que también pertenecen a lo que es Groenlandia. Las imágenes que estábamos viendo recién tienen que ver con eso. Las imágenes que estábamos viendo es de una pequeña islita que parece separada de Groenlandia. Pertenece a Dinamarca. La actual monarca del lugar es Margarita II, ¿sí? Y quien es la autoridad dentro del país y que está constante en el lugar es Kim Kielsen, es el primer ministro. Como siempre vamos a orar primero por las autoridades del lugar. Entendemos que es un lugar que de pronto la gran mayoría no conoce. Este lugar necesita de salvación, necesita de oración. Gracias, Señor, te damos por este lugar, te damos gracias, Padre, por Groenlandia, te damos gracias por su primer ministro, por la monarca que hoy está, Señor, como autoridad. Te pedimos, Padre, que tú pongas una vez más misericordia, sabiduría, gracia sobre los dirigentes de esta tierra. Te pedimos, Señor, que los guíes, que te conozcan y que puedan, Señor, trabajar de la mano contigo, Señor. En tu bendito nombre, Jesús. Amén. Bueno, les cuento de Groenlandia que el 77% de lo que es la tierra es hielo. Los pequeños espacios verdes que encontramos son en las costas y es comúnmente los lugares donde la gente empieza a habitar. Cuando uno va a Groenlandia tiene que saber a qué parte de Groenlandia, porque si bien es una isla, es enorme. Entonces hay que saber dónde uno se dirige. En estos días, el presidente de Estados Unidos estaba viendo la posibilidad de comprar Groenlandia. Este lugar está siendo muy visitado desde el turismo y él plantea comprar este terreno para hacerlo aún más turístico. Piensa que estos lugares pueden ser usados mucho más de lo que se están usando para hacer turismo. Uno de los temas importantes de Groenlandia es que es fuente de glaciares, ¿no? También tiene que ver con que a nivel mundial el agua dulce, el agua potable, está siendo un recurso que sería más valioso que el oro, porque realmente consideran estudiosos del tema que en un futuro no muy lejano va a ser uno de los principales motivos por los cuales se va a desarrollar guerras, porque va a faltar y es un elemento fundamental para todo país, para todo lugar de desarrollo, sea primermundista o tercermundista. El término a mí mucho no me gusta usarlo, pero los 2 años de calentamiento global, todo lo que son glaciares se estuvieron derritiendo. El hecho de tener nosotros temporadas de frío intenso tiene que ver con esto. Y todo lo que alguna vez fue grande y enorme se está perdiendo. Mucha de la gente que justamente estudia turismo está entendiendo esto, y la gente del lugar antes tenían expediciones y visitas guiadas, digamos, a estos lugares, y ya esos terrenos no están, para que se hagan una idea de la magnitud de lo que estamos hablando. Groenlandia es un lugar que tiene que ser cuidado desde la sociedad, obviamente, en cuidar los espacios en verde, cuidar este lugar. Y también tiene que ver con una cuestión de desde lo espiritual, ¿no? De que podamos orar por estos lugares, por la población que está en este lugar. Me había llegado un comentario importante sobre el tema de los que son los esquimales, ¿no? Decían que la palabra esquimal significaba come carne. Esquimal no tiene nada que ver, al menos desde su significado, con el tema de come carne cruda. Eso es lo que supuestamente significaría esquimal. Encontré en un documento que mencionaba justamente esto, que les empieza a nombrar a los habitantes de este lugar esquimales porque justamente estaban en una región del lugar que se llamaba Esquimahue, ¿sí? Y esto se fue dando a conocer entre ingleses, franceses, la gente que llegaba. Y cada uno empezaba a nombrar de forma diferente. Tiene que ver más con un lugar dentro de la cartografía, dentro del lugar donde estaban
expedicionando estos franceses, ingleses. Así que el término en sí está bien usado, es un buen uso, y en todo caso lo despectivo puede ser dado sencillamente con el tono de voz, con la forma en la que usamos esa palabra, y por ende la educación se verá según las intenciones y cada palabra que elige. Una de las cosas más importantes que tenemos que estar orando es por esto los recursos. Hay un gran peligro de los recursos que a nivel mundial son, en el caso de Groenlandia, del Ártico, yo diría son las fuentes de aguas potables. Y en ese sentido tenemos que apoyar en oración todo lo que podamos que tenga que ver con el buen uso de estos recursos y todo lo que vendría a ser una infraestructura de cuidado de estos lugares. ¿Qué tal si oramos por eso? Gracias, Señor, te damos porque sabemos que todo este planeta que tú nos lo diste para poder cuidarlo, para poder ejercer poder sobre este lugar. Te damos gracias, Señor, una vez más, porque sabemos que tu voluntad es que tus hijos amados siempre estén, Señor, en comunicación contigo y que podamos estar orando, intercediendo, Señor, por todo lo que hay que interceder en nuestro país o en otras regiones del mundo. Te pedimos, Señor, para que en Groenlandia también llegue salvación, llegue, Señor, la gente que pueda predicarles. Te damos gracias por el turismo, te damos gracias por la gente que transita y que te va a conocer en este lugar por una persona que les predique, que les hable, o sencillamente por un folleto. Te damos gracias, papá. Te pedimos que tú pongas tu mano sobre este lugar, que pongas, Señor, todo lo que tenga que ver con la tecnología necesaria para que les alcance la palabra de una forma digital o en forma escrita en papel. Te damos gracias, Señor, por esto. En tu bendito nombre, Jesús. Amén. Groenlandia significa tierra verde. Claramente, Groenlandia no tiene mucho de tierra verde, pero fue usado ese nombre sencillamente a manera de turismo, de que la gente que viniera a este lugar, porque se hizo toda una propaganda para que la gente empiece a poblar este lugar, en lugares como Francia, en lugares como estamos mencionando así de Europa. Hubo una temporada importante en la que la gente de Europa empezó a emigrar a todos lados. Y esto de la mano con toda la gente que fue colonizando en el mundo y sobre todo en América. Acá tenemos a la monarca que está vestida con la ropa tradicional de allá, de Groenlandia. Quiero que vean esta ropa tradicional. Es muy colorida, es muy linda. Realmente a mí me gustó. La primera vez que lo vi dije, mirá qué cosa más notable. Bueno, me gusta ese tipo de acciones que hacen también la gente que está en altos cargos. Hace poquito también encontraron un lago bajo muchas capas de hielo y esto fue importante por el tema que tiene que ver con cambios climáticos. No creo que hay casualidades, sino que Dios siempre de alguna forma genera algo que ocurre y pareciera ser casualidad. Yo creo que Dios está en todo y si se encontró este lago por algo se encontró en estos tiempos. Como verán, no está muy urbanizado, es mucho pueblo. Yo estuve viendo un poco lo que eran los hogares en Groenlandia. Les comento, obviamente, si estamos rodeados de hielo, ¿qué va a ser? Sí, frío. Un frío tremendo. Y mencionan justamente que quien viene a trabajar acá tienen que recordar eso, de que el clima es diferente. Sin embargo, hay tiempos en los que hace calor en plena exposición del sol. Cuando el sol no está, todo se vuelve más frío. Eso también hay que mencionarlo. Quiero mostrarle más fotos. Quiero que vean lo que son estos paisajes, por favor, son hermosos. El turismo que se orienta a Groenlandia tiene que ver con pescar en hielo, con conocer flora y fauna para la gente que estudia flora y fauna. Tiene que ver mucho también con lo que es turismo en mar, o sea, si te gusta ir en lancha. Este lugar comúnmente es pensado por el lado de lo que es esquimales, ¿no? Uno ve hielo y dice, bueno, de ahí vienen los esquimales. Exactamente cómo se manejaban los esquimales o los inuit. Ellos comúnmente se alimentaban de focas, de ballenas. Uno de los peligros más grandes que tiene que ver con el lugar tenía que ver con los osos polares y
En estos años realmente los osos polares están casi completamente extinguidos y la gran mayoría de ellos hoy en día están en reservas ecológicas y en zoológicos. Quiero comentarles que si ven un oso polar, no es una buena noticia. Son hermosos, pero hay que tenerles respeto. Son animales con una fuerza tremenda, son bastante grandecitos y realmente da miedo encontrarse con uno de ellos. Hay varias recomendaciones que te pueden hacer con respecto a qué hacer si te encontrás con un oso polar, y lo mismo con el tema de las orcas, las ballenas en las lanchas. A veces las ballenas, las orcas, como que se confunden o son más juguetonas de lo común, o cuando les atrae algo, la atención, suelen hacer maniobras que pueden hacer tirar la embarcación. Es bastante complejo el tema, se habla en Groenlandia. Es inglés. Después tenés francés, puedes ponerle un idioma más como, no sé, idiomas nativos del lugar, que claramente si vos no sos de allá o tengas una especialidad justa de Groenlandia, difícilmente te enteres, pasa de boca en boca, para que vean un poco lo que es la nieve en este lugar, hasta dónde puede llegar. Esto claramente alguien lo cavó, alguien hizo el recorrido, pero si no estaría todo cubierto. Me gustaría informar sobre las iglesias que hay en Groenlandia. No sé si se fijaron, pero la iglesia está bastante apartada de todo y es hermosa. Miren esto, ¿no? Qué lindo. Es una iglesia seguramente católica por el formato. Siempre menciono el tema del COVID porque hasta el día de hoy, por más que la gran mayoría no está con los barbijos y todo, en Groenlandia también hubo casos, ¿sí? Aunque no fue tan previsto el tema de la distancia y todo eso, porque justamente en Groenlandia la gente vive separada. Y de hecho la forma de tacto nunca fue muy difundida. No es nada nuevo para ellos el tema de la distancia, el tema del estar en casa, más en estos lugares que hace frío. Es como que la gente sale para necesidades básicas y son personas bastante tranquilas. Bueno, una vez más, te pido que si te gustó este video, si estás orando conmigo por estos países, que puedas compartirlo. Yo les quiero decir que Groenlandia tiene mucho para dar. Si uno quiere ir para visitar, lo más lindo de esto sería el descanso, la paz que tiene este lugar, porque como verán, no hay muchos autos, no hay el ruido de la ciudad, no hay edificios enormes, la vida se ve de otra forma. Estuve viendo de hecho con otros youtubers que mencionaban justamente los pros y los contras de vivir en Groenlandia, y una de las cosas es la calidad de vida. La calidad de vida es muy linda. Tenés que acostumbrarte al frío, pero después es muy linda. Te manejas por auto o por lancha y comúnmente las cosas no están muy cerca, pero tampoco estás tan lejos. Entonces siempre vas a tener un lugar donde salir a, no sé, comprar tus cosas, a reunirte con alguna amiga en algún bar, más que bar diría en algún lugar así de desayuno. Así, bueno, muchísimas gracias por ver este video. Es justamente cuando hubo tiempos de colonización, lo que trataron de hacer la gente que colonizó fue introducir su cultura a través de las escuelas. Lo que hacían era tomar a la gente que era nativa, a los niños en particular, y les enseñaban absolutamente todo sobre la otra cultura, enseñándoles el idioma de esa cultura y evitando que ellos sepan el idioma de su propia cultura. Los padres claramente esto no lo quisieron, fueron arrancados de sus casas y estos niños empezaron a crecer en este ambiente para poder adaptarse al mundo que iba a venir después, ¿sí? La idea con todo esto era que los niños crezcan sin odio, sin rencor, a toda una cultura y que entendieran por un lado más amable el tema de lo que había ocurrido en este lugar. Y finalmente, después de años, los niños comprendieron absolutamente todo lo que había ocurrido, el desastre que fue a nivel de violación de derechos, lo que ocurrió. Y una de las cosas que se hicieron en estos días fue disculpas. Dieron disculpas de la gente que había hecho todo esto
a todas esas familias y se las compensó monetariamente por lo ocurrido durante años. No quiero mencionar todo lo que ocurrió porque realmente es muy doloroso. Creo que estos países que sufrieron tanto por el tema de la colonización, de hecho no creo que haya país que no tenga una parte negra, oscura, que tenga que ver con esto de colonizados y colonos, importantísimo para que estemos hablando, es por el tema del perdón. Lamentablemente hay daños enormes que nosotros no comprendemos por qué Dios permite ciertas cosas. Una de las cosas que uno siempre dice en mente, ¿no? Es cuando llegue a la presencia de Dios plenamente, una vez que el cuerpo ya sea cosa del pasado, de preguntarle a Dios qué pasó, por qué las guerras, por qué estas circunstancias, si nosotros habíamos cambiado algo, si hubiésemos repercutido, digamos, en esto. Pero pensando en todo esto, digo, qué importante que es el perdón, qué importante es entender que el perdonar te libera a vos de una carga pesada. Y el tema de la justicia, si nosotros podemos hacer algo, primeramente es poner las cosas en manos de Dios y que Él haga su justicia. Todas estas cosas ocurren bajo la voluntad de Dios, que haya perdón, que haya personas que pidan perdón. Pensamos obviamente que todo el daño ocurrido no se repara con un simple perdón y la compensación monetaria no va a alcanzar todo el dolor y el sufrimiento de haber pasado años alejados de sus hijos y los hijos alejados de sus padres. Por todo esto, pienso que podemos ser más conscientes, de hecho, con nuestras relaciones con otros, al entender la historia que tenemos, de no ser generadores de dolor en otras personas, no apartar a nadie de su familia, no generar rencores o divisiones por cuestiones monetarias, por ansiedad de tener una casa o un terreno a toda costa, por más que sea de otra persona. Creo que esas cosas arruinan a la sociedad, sea de Groenlandia, sea de otro lado. Creo que eso es algo que deberíamos reflexionar y debería ser enseñado en los colegios, ¿sí? Más que ideología de género, más que feminismo, que es una de las cosas que hoy en día están tomando mucho espacio dentro de la educación, que personalmente considero no está bien. No está bien que se enseñe este tipo de cosas, sobre todo desde la postura en la que se dan de a favor de estas. Bueno, era eso, así que si quieren estamos orando por esto y es lo último. Gracias Señor, te damos porque sabemos que en tus manos podemos descansar y que si hay cosas que perdonar, que podamos perdonar, pero sobre todo Señor te pido que en Groenlandia la gente que necesita perdonar, que pueda hacerlo de una forma generosa, que pueda hacerlo Señor entendiendo que todo lo que ocurrió, tú, Señor, lo usarás para bien. Que toda la compensación, todo lo que viene por todos esos años de sufrimiento que vengan en estos años, va a ser genial, va a ser una bendición para ellos. Te pido, Padre, que protejas el corazón de cada niño, de cada adulto. Bueno, esto fue Orando por Groenlandia. Te agradezco que te hayas quedado acá.